porque la tenemos en línea a una abogada de lujo. Ella es Mariana Gallegos. Vamos a presentarla por primera vez acá en Insanas. Bienvenida, Mariana, a Insanas y a La Plata. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué lindo La Plata, me encanta esa localidad. ¿Sí? Así que sí, porque la verdad que tengo bastantes amigos conocidos. Ay, qué bien. Contá todo, a ver, antes de que entremos en todos los temas legales. Puede decir, la familia Morchón, la familia de La Fuente, así si nos están viendo, les puedo mandar mandamos un beso, porque la verdad que es gente divina, la gente de La Plata. Ay, bueno, entonces cuando no haya COVID, Mariana, te esperamos acá en el piso para que podamos charlar de todo, sería un placer también. Cuando quieras, porque yo ya lo tuve, tengo anticuerpos y bien sigo teniendo los cuidados que corresponde, por supuesto. Obvio. Cuando te vengas a hacer una visita, Mariana, te esperamos entonces. Dale, me encantaría, ¿cómo no? Bueno, arranquemos por eso. ¿Cómo pasaste? Bueno, estás contando que tuviste COVID. ¿Cómo viviste la cuarentena durante el año pasado? Ahora las nuevas restricciones. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Bueno, la verdad que lo tuve muy al principio, entonces era un momento como de gran incertidumbre. Ahora pasamos una segunda ola de incertidumbre también, ¿no es cierto? Porque se habla de la nueva cepa, pareciera que hay más casos y que mucha gente también termina internada, con los lugares colapsadísimos. Entonces yo lo viví muy tranquila porque no tuve síntomas, mi esposo no se contagió porque nos cuidamos muchísimo, yo permanecí encerrada en otro cuarto de la casa y durante el día trabajaba en la biblioteca, y él como los presos me acercaba la bandeja a la puerta y me avisaba, me golpeaba la puerta para avisarme que estaba mi comida. O sea, lo hicimos literal el aislamiento. Y bueno, nos cuidamos los dos. Pero toda la logística. Sí, la verdad que sí, y también todo un cambio a nivel laboral y profesional, porque bueno, al principio la justicia estaba bastante detenida y luego realmente empezó a activar, incluso La Plata, yo tengo juicios en La Plata también, y la verdad que los juzgados de La Plata de familia, lo que han trabajado y lo bien que están a nivel informatización, te diría que le pasan el trapo a otras jurisdicciones, así que sí. Es bueno escuchar esto porque, bueno, viste que muchas veces también hablamos un poco mal de la justicia, nos quejamos de los procedimientos y esto, y está bueno escuchar que, bueno, que en algún aspecto funciona dentro de todo bien. Sí, la verdad que sí. Yo no, en la cuestión de la velocidad, La Plata, igual que Capital y que, bueno, San Isidro y algunas jurisdicciones, que hay otras que tienen sus falencias, ¿no es cierto?, pero han hecho todos un enorme esfuerzo, toda la justicia, para poder adaptarse, como también lo hicimos los abogados. Yo inicié el primer divorcio virtual durante la pandemia, y bueno, y de a poquito hay que ir empujando la reja e ir consiguiendo pequeñas victorias con las limitaciones de esta terrible enfermedad. Tal cual. Bueno, queríamos consultarte, Mariana, recién estábamos hablando un poco del caso de Julieta Prandi. Sabemos que en un comienzo vos la has representado en esta causa, pero bueno, le ha tocado atravesar una cautelar a Julieta y una multa, y queremos que nos puedas explicar un poco qué significa esto, a raíz de qué estaría ella siendo multada, que nos puedas allanar un poco esto para, bueno, quienes no entendemos tanto de derecho, poder también entender esto. Bueno, es bastante parecido a lo que en su momento también le tocó vivir a Wanda Nara. Ustedes deben recordar que, bueno, el monto era terriblemente mayor el de Wanda, pero también se le impuso una multa para que no pueda exhibir a los hijos. Y esto tiene que ver con algo que es bastante habitual en el derecho de familia, que es el interés superior de los niños y la necesidad del juez de preservarlo de cualquier exposición, aún la de sus propios padres, que a veces, para cuidarlos, se exceden en las cosas que cuentan. No digo que sea el caso de Juli, la verdad que Juli es una leona y cuenta su caso porque siente que quizás de esa manera ayuda a otras personas y también se ayuda a ella en su realidad judicial actual. Pero creo que los jueces lo que hacen es pensar solamente en los chicos y decir, a ver, a estos dos nenes, a estas dos nenas, a estos tres chicos, ¿cómo lo viven en su vida, en su colegio, con sus amigos, tamaña exposición? Entonces, primero se los advierte bajo una pena de multa, y ante el incumplimiento de los progenitores se les impone una multa finalmente para que no sigan hablando de los chicos. Tal cual. Bueno, y después, el otro día te escuchaba también en algunas declaraciones hablar de que a veces la justicia, con lo que respecta a los niños particularmente, actúa un poco más rápido que en otras cuestiones que a veces sí se torna un poco engorroso, ¿no es así? Sí, es absolutamente así. Yo
la verdad que la justicia de familia, cuando hay cuestiones de menores, actúa muy rápido. Sucede que a veces me toca estar del lado del padre, que me viene a ver porque pasa meses sin ver a sus hijos porque está vigente una medida de restricción de acercamiento, y el hombre a veces sostiene que esa denuncia es falsa y que la mujer lo denuncia para intentar algún beneficio, ya sea económico o tener más tiempo a los chicos o lo que sea. Y esa etapa en donde el papá espera reencontrarse con sus hijos hasta que se levanta la medida, incluso a veces le pasa a mamás. Yo ahora esta semana atendí a una chica que hace 7 meses que no veía a sus hijos, y es muy duro, y es muy duro, y hoy es obvio que le van a echar la culpa a la justicia, pero la justicia tiene sus tiempos, sus entrevistas psicológicas, los pasos procesales que hay que cumplir, que son terriblemente extensos a la luz de lo que un padre siente sin ver a su hijo. Tal cual. Después otra consulta que queríamos hacerte, porque se habló un poco de negligencia por parte de los quienes representan legalmente a Julieta. ¿Qué significa cuando se habla de negligencia en estos casos? En el caso concreto de Julieta, no sé y tampoco quiero opinar, porque como vos bien señalaste, yo por un periodo acompañé a la doctora Barrios en la representación de Julieta. Tal cual. Entonces prefiero no opinar. Sí, nos abstraemos del tema de Julieta y hablamos de cuestiones legales para poder entenderlo en generalidad. Claro, lo que significa la negligencia es, por ejemplo, un abogado para probar un hecho ofrece un testigo y el día que lo tiene que llevar no lo lleva. Entonces el juez considera que si el abogado no llevó al testigo el día que tenía que llevarlo, pierde el derecho a volver a llevarlo y probar esos hechos con el testigo que tenía pensado. Eso sería una negligencia en la prueba testimonial. Pero bueno, es algo bastante técnico y que suele pasar, ¿eh? Muchos juicios se ganan por falta de prueba, por haberla perdido. También se cometen caducidades, que es no mover los expedientes en un tiempo útil, y eso hace que la parte pierda el interés, o mejor dicho, demostraría que la parte ya no tiene interés en seguir el juicio, entonces el juez lo decreta perdido. Tal cual. Hablando así fácil. Claro, y con lo difícil que es conseguir pruebas, esto significa que, bueno, que si conseguís un testigo para una causa y no se presenta, ese testigo se cae, no podría volver a declarar en otra instancia. Claro, en esos casos, cuando vos, por ejemplo, tenés un testigo y ese día no puede ir, vos tenés que presentar un escrito y pedirle al juez que te fije una nueva fecha. Perfecto. Vos lo que tenés que hacer es impulsar la citación del testigo para otra fecha. Bien, y recién, bueno, también hablábamos un poco que vamos a estar desarrollando ahora más adelante, Mariana, el tema del caso de Telma Fardín, perdón, lo dije al revés, y un poco lo que hablaban las actrices argentinas durante la conferencia y el comunicado que leyeron y redactaron, era esta cuestión de la reforma judicial y una reforma que tenga perspectiva de género. Queríamos saber tu opinión también acerca de esto, vos que transitas y pateás los juzgados y que sabés acerca de esto, ¿coincidís con esta reforma que tenga esta perspectiva de género? Mira, a mí me pasa algo con esto, de que se habla mucho y se dicen muchas grandes definiciones, pero en la práctica, después, solamente son palabras. Para que esto pase a la realidad, hay que entender realmente cómo funciona. No alcanza con decir, queremos una ley con perspectiva de género. No alcanza. En realidad no alcanza, porque, a ver, claramente la tasa de femicidios siguió subiendo pese a existir un delito que se llama femicidio y que hace pocos años no existía y que surgió justamente de mirar el homicidio cometido de una pareja contra su esposa con perspectiva de género. O sea, hay un montón de situaciones y hay casos en donde yo digo, pucha, le di intervención al Ministerio de la Mujer, estoy pidiendo que tengan perspectiva de género, y un montón de situaciones, y yo tengo un caso en donde una mujer recibió 2 balazos de un sicario enviado por su marido, y ¿qué les cuento? Que el que vive en la casa con tobillera es el marido y la señora se tuvo que ir a alquilar. Claro. Entonces, me hablan de perspectiva de género, y la realidad es que a veces se necesita un poquito más de sentido común y de analizar cada caso concreto. Claro que la esperanza es que todo se vea con perspectiva de género, pero a veces falta un poquito más de sentido común y racionalidad. Hola Mariana, ¿cómo estás? Te habla Luz. ¿Cómo estás?
Un gusto. ¿Qué tal? Mira, con respecto a esto que decías anteriormente, hoy estuve investigando todo lo que había sido el descargo, digamos, de actrices argentinas en la conferencia de prensa de Telma, y hablaban, digamos, de una poder, digamos, llevar adelante una especie de feminización, por así decirlo, de la justicia, ¿no? Que empiecen, como decías vos. Y yo digo, por ahí con algo más chico, digamos, como lo que fue la ley Micaela, por ejemplo, que el poder que se rehusó, digamos, a poder informarse y a poder especializarse en el tema, todavía no lo hizo, como es la justicia. De todo eso, digamos, que son pequeños, grandes avances para lo que vos por ahí llamás esto de que es complejo y que queda solo en la teoría. Por ahí en estas prácticas, que son, digo, insisto, más pequeñas, no menos importantes, sino más pequeñas, ¿qué pensás, digamos, del no acceso a la justicia en el caso específico de la ley Micaela? A ver, bueno, eso también es otro tema, ¿no? Porque la realidad es que hoy por hoy la justicia, los que realmente recorremos tribunales y vemos cómo opera la justicia, le brinda un apoyo a las mujeres enorme. O sea, yo te digo la verdad, salvo algún remoto supuesto en donde me ha pasado encontrarme en una comisaría de la mujer, acompañando a una mujer y ser violentada, que incluso por una policía mujer, en el resto de los casos, las oficinas de violencia doméstica, te diría el 99% de las comisarías, la justicia, los jueces, las juezas, o sea, la verdad es que se da una favorable acogida a los planteos de cualquier mujer o madre que denuncie una situación de violencia. Tal es así que las medidas cautelares se dictan sin tener acreditados los extremos que se invocan. No se escucha al supuesto victimario antes de opinar. Y todo eso son elementos que protegen. O sea, si vos me decís en concreto dónde veo yo la falencia, quizás se demora mucho en hacer los informes psicológicos, quizás se demora mucho en las revinculaciones, pero yo no veo que haya una mala postura hacia la mujer o que los casos de femicidio no se tomen como tales. Hay perspectiva de género en sede penal y en sede civil. Incluso ya se está hablando en penal de violencia económica, claro, que esto es muy importante también. Tal cual. Sí, el tema es que viste que falta, o sea, si bien pasa, digamos, y son, digamos, muy pocos los casos que tienen la suerte de por ahí encontrarse una persona como vos o un juez, digamos, que lo labure de este modo. O sea, no olvidemos el caso Úrsula, digamos, 18 denuncias. Bueno, y un totalmente. Juez, o sea, pasa esas cosas y pero pasa, digamos, en chicas, claro, y mujeres Totalmente de acuerdo, y el caso Úrsula, de hecho, yo tuve la oportunidad al día siguiente de lo que ocurrió, tener un cruce en un programa con Sergio Berni y le di mi opinión. O sea, pero ahí tenemos que ir más atrás. Ahí nos tenemos que preguntar por qué un hombre que tiene causas por femicidio o por denuncias de violencia doméstica, por abuso contra una mujer, puede ser policía. Claro. Ahí nos tenemos que preguntar si no hay determinadas pautas morales, éticas, sociales, educativas, que tienen que cumplir las personas que tienen funciones de poder. Sí, ni hablar. ¿Me explico? Esa es mi totalmente. Opinión, mi humilde opinión. Sí, obvio. Después, también como abogada, queríamos preguntarte si el caso de Telma lo ves como un caso bisagra en nuestra sociedad, y bueno, ellas también ampliaban este espectro a una cuestión más regional, más latinoamericana, con también lo que está pasando en Brasil y cómo repercutió también el tema en Nicaragua. Sí, claramente el caso de Telma fue un caso bisagra. Creo que ocurrió en un momento en donde el país estaba ya preparado para recibirlo, que venía con una corriente de Estados Unidos, con el Me Too y todo lo que ya conocemos de los juicios que se celebraron y la cantidad de famosas que dieron a conocer situaciones de abuso, y también tiene que ver con que no vamos a ser hipócritas en esto, tener el respaldo de un colectivo como el colectivo de actrices, claro, que tienen lo más importante en nuestro país, que es la visibilidad en los medios de comunicación, suma, por supuesto. De hecho, ha habido muchas mujeres que se quejaron de no haber sido acompañadas y que por eso sus casos no se visibilizaron. Digo, a ver, Natacha Haidt, que yo he tenido mis problemas y mis cruces desde lo jurídico con ella en su momento,
pero bueno, su hermano se vive quejando de que el colectivo no los acompañó, ni va a las marchas, y eso le quita visibilidad a su tema. Entonces, Telma fue importante por lo que contó, porque lo vivió siendo menor de edad y no es un dato menor, porque justamente fue contra una persona sumamente famosa, pero también porque tuvo el apoyo de un colectivo como el de actrices que visibilizó todo. Claro. Y bueno, y hablando de esto, el caso de Telma sirvió para visibilizar la cuestión machista que había en los medios y todas las situaciones de abuso que se vivían. Sí. Vos, transitando los ámbitos legales, ¿ves estos rastros de machismo pateando los pasillos, digo, en comentarios, en estas cuestiones, digo, las notás? Sí, lo que pasa es que es muy difícil porque uno siempre tiende a hablar desde su propia vivencia. Yo escuchaba el otro día una cocinera que decía, a mí me pasó y le pasó a tal y a tal y a tal. Y hay otras personas que dicen, a mí no me pasó, pero sé qué pasa. Entonces es muy difícil no apartarse siempre y ponerse en el lugar de uno. Yo puedo decir que no lo viví en lo personal, pero también porque quizás vengo de una historia, ¿no? Vengo de una familia humilde, muy trabajadora, muy luchadora, de ir a la facu en tren, universidad pública. Yo la peleé mucho para llegar a donde estoy. Y la peleé con mucho esfuerzo, y tuve la suerte que no lo viví, porque quizás otra chica en mi lugar lo hubiese vivido, ¿no? Claro. Pero cuesta mucho apartarse. Claro que sí, que sé de casos en el Poder Judicial, en estudios jurídicos, en la vida misma, en la universidad. Conozco casos en la universidad también, siendo más chica los conocía, por supuesto, pero a mí no me tocó vivirlo. Y una última pregunta te quería hacer yo en lo personal. El caso de Telma, como una persona, digamos, a su vez pública, pero una persona que a su vez siendo pública, digamos, la justicia de los diferentes, digamos, distritos no ayudó, ¿no? D'Artés hoy, digamos, sigue prófugo, y bueno, con todo esto que se avanzó hay posibilidades, pero digo, ¿cuántos, casi 2 años pasaron, digamos, de la primera denuncia, y esto sucede? Imaginemos, ¿no? Que una piba que no es pública, lo que le puede llegar a suceder, pero lo que más me llama la atención del caso de Telma son las 6 veces, digamos, que Telma tuvo que relatar en diferentes espacios, diferentes especialistas lo que le sucedió. Yo te pregunto a vos como abogada, y que por ahí podés saber mucho más de esto que yo y lo que leí. ¿No hay un método, o no se ha pensado un método para poder sistematizar, digamos, lo que está contando? Este relato, digamos, como que siento que es una nueva tortura, digamos, 6 veces contar y sentarte con diferentes personas, digamos, a hablarlo, me parece muy fuerte. Yo no sé si estas 6 veces que vos comentás fueron en Nicaragua o fueron acá. ¿En qué país se llevó a cabo? Supongo que en Nicaragua, bajo la ley de Nicaragua, porque es donde se sustancia el juicio penal, claro, ¿no es cierto? Ahora, en nuestro país se intenta evitar la revictimización de la denunciante, ya sea querellante o mera denunciante, y también va a depender mucho, Luz, de si la persona es la víctima mayor de edad o menor de edad. En el caso de los menores de edad, que es lo que a mí más me toca, lamentablemente, porque tengo varios juicios en este momento sustanciándose por abuso sexual a menores, los chicos por lo general declaran una única vez en cámara Gesell y luego no vuelven a declarar en juicio oral. Pero ¿qué pasa? Esos mismos chicos que declaran en cámara Gesell, por lo general ya fueron sometidos a una entrevista con el equipo interdisciplinario de la causa civil, a una entrevista con la psicóloga que seguramente lo atiende antes de la cámara Gesell en la causa penal. Y ni hablar que se han ido, digamos, hablando de este tema y reviviéndolo con la psicóloga tratante particular, que fue la que generalmente acompaña a la madre a tomar la fuerza para hacer la denuncia y el convencimiento de que el hecho sucedió. Con lo cual, imagínate si vos me estás hablando de una mayor de edad que tuvo que exponer 6 veces esto, que claramente Telma le debe haber dolido, pero ha hablado de este tema millones de veces y lo puede llevar adelante. Imagínate un chico. Claro. Imagínate un nene de 7 años, como el caso que tengo yo actualmente, 2 hermanitos de 9 y 7 años, que lo han contado por lo menos 4 veces en sede penal. Entonces, claramente que uno quiere evitar la revictimización, pero seguramente tiene que ver con la cantidad de prueba que el juez tiene que colectar, ya sea en la pericia psicológica, en la pericia psiquiátrica, en la cámara Gesell si es menor,
y así sucesivamente. Tal cual. Ahí sí estaban buscando para confirmar y sí, el juicio de Telma se está llevando en Nicaragua porque fue donde ocurrió el hecho. Eso sí. Recién, Mariana, hablabas un poco de cómo arrancaste tu carrera y quiero preguntarte por eso porque siempre te escuchamos hablar de todas las cuestiones que son ajenas a vos porque es a quienes defendés y me gustaría poder escuchar un poco sobre tu carrera, sobre cómo arrancaste. Recién contabas que, bueno, te tomabas el tren para ir a la facultad, que te costó un montón de trabajo. Me gustaría saber eso, esa parte tuya. Sí. A ver, mi papá Ricardo es joyero, mi mamá ama de casa, tengo un solo hermano, Pablo, que vive en Colombia hace 11 años, que es un artista, no es como yo. y bueno, y sí, estudié en la universidad pública y fui diplomada de honor, o sea, la verdad es que me gustó mucho siempre el derecho y empecé mi carrera trabajando en instrucción porque yo me recibí como abogada especialista en derecho penal, y empecé trabajando en penal, pero muy rápidamente me corrí de ese lugar del derecho penal y bueno, uno de los motivos creo que fue, no quería estar de ese lado del mostrador, quería estar de este lado, defendiendo a la gente y comencé a trabajar en una empresa que fue donde finalmente luego conocí a mi marido, a Mauricio de Alessandro, lo conocí siendo auditora legal de una compañía justamente inglesa donde yo hacía auditoría y bueno, creo que más o menos el resto todos lo saben, cómo nos conocimos con Mauri, luego al tiempo trabajé con él y bueno, y aquí estamos casados. Recién, bueno, hablabas de Mauricio y no puedo no preguntarte cómo viviste vos y cómo vivió él también esta semana tan agitada con el caso de Morla que apareció públicamente. Me imagino que debía estar caminando por las paredes también. Él es un tipo, así como se lo ve, no sé si se lo nota tan tranquilo, pero la realidad es que tiene una enorme contención interna, creo que parte del enorme conocimiento que tiene del derecho y del convencimiento de las causas que lleva. Yo lo admiro muchísimo, desde siempre, pero de verdad, o sea, más allá de... Para mí es un grosso desde lo jurídico, y está mal que lo diga yo que soy la esposa, pero la verdad es uno de los abogados que creo yo más conocen el derecho, tiene un pensamiento lateral impecable, y toda esta semana, que para todo el mundo mirándolo de afuera fue una locura, Mauricio estuvo bien, fue a Tandil un día, porque tenía sesión en el Consejo Deliberante de Tandil, y él es concejal allí, estuvo trabajando en Tandil, después visitó a un comedor que es la padrina, granito de mostaza, repartió mochilas, o sea, Mauri tiene una vida muy amplia, que no se queda solamente en lo que uno ve en la tele, él no habla mucho de eso. No, nada, porque te iba a decir, esta faceta no la conocíamos. Pero no, él no habla mucho de eso, pero la verdad que es un tipo que ama su ciudad, ama dedicarse a la gente, y creo que va a ser el último periodo que haga política, pero bueno, la verdad que le gusta mucho la gestión, fue diputado de la provincia de Buenos Aires también, en La Plata justamente, que también por eso conozco La Plata, lo he acompañado varias veces, estaba ahí en el barcito frente a la cámara, pero bueno, nada, Mauri es un tipo muy seguro, muy simpático, que se ríe mucho de sí mismo, ¿no? Como hacen las personas inteligentes, y bueno, y que tiene toda una vida más allá de lo que se ve en los medios, que es el ejercicio de su profesión, y laburar para la gente. Qué bien, Mariana. Bueno, te queremos agradecer muchísimo por esta conversación y por tu amabilidad, porque ha sido, vamos a contarle a la gente que, bueno, desde el momento que te escribimos, muy buena onda, ahí al toque accediste, así que agradecerte muchísimo la humildad y este rato que nos has accedido para que podamos hablar con vos. Por favor, un placer enorme, bueno, besos a toda La Plata y cuando quieran, estoy por ahí, me va a encantar visitarla. Dale, buenísimo. Y bueno, y cualquier duda que tengamos legalmente te voy a estar consultando, Mariana, pero así que favor, seguramente te llega algún mensaje mío dentro de poco. Te vamos a molestar, Mariana, abriste un canal importante. ¿Cómo no? No, por favor, un placer. Muchísimas gracias. El placer es nuestro y que tengas un buen fin de, Mariana. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Ahí pasaba Mariana Gallegos, una mega abogada de este país que, bueno, como contó ella, ha llevado adelante la primera etapa del caso de Julieta Prandi y bueno, ha también dado su punto de vista acerca de la justicia y todas estas cuestiones que nosotras le planteamos. Obviamente hay cosas en las que estamos de acuerdo, hay otras que no, pero bueno, acá respetamos la opinión de todos. Así que muy contenta de que haya estado y además muy amable y